quienes planearon y ejecutaron este acto. Así lo he denunciado ante la Fiscalía General de la República. Doctor, ¿cómo se vivieron esas horas adentro? La gente que tiene estos padecimientos y estas condiciones. Bueno, allí habían personas, imagínense si alguien había llevado a sus niños, ¿verdad? Ese día al trabajo por alguna diligencia. Hubo, por ejemplo, una persona, una mujer, que es la licenciada Gataz, es el apellido de ella, que ella ingenuamente intentó ver si salía, porque ella es sobreviviente del cáncer, ¿verdad? Y la empujaron y la regresaron a la oficina, le dieron empujones para regresarla a la oficina. Entonces vio que la cosa era en serio y que ya no podía salir. Habían personas, incluso un magistrado que padece de diabetes, ¿verdad? E hipertensión, que, bueno, se pone mal, pues, y va a ser responsabilidad también de estos señores. Lo que pasa es que estamos viviendo en el país un periodo de autoritarismo después de los hechos del 9F, que ya la Sala de lo Constitucional se encargó de aclarar y de condenar, digámoslo así. Estamos viviendo prácticamente la destrucción de nuestro sistema democrático, de los principios democráticos. El Estado constitucional y democrático de derecho, que era el espíritu, ¿verdad?, que era la luz y guía que se construyó a partir del acuerdo político del 27 de abril del 91, en donde se acordaron las reformas constitucionales y en donde surge también el Tribunal Supremo Electoral, toda la negociación de una nueva Policía Nacional Civil, a quien se le encomendaran las funciones de seguridad pública. Se le quitan a la Fuerza Armada y a los antiguos cuerpos de seguridad. Recordamos, ¿verdad?, con tristeza toda la tortura, persecución y muerte que estuvo en manos de la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, ¿verdad? Toda esta función de seguridad pública, ¿verdad?, por los acuerdos de paz y por esa negociación, ¿verdad?, que ahora no le gusta a más de algún ignorante, ¿verdad?, que no ha estudiado nada de historia ni sabe que la historia es la que nos determina, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Los acuerdos de paz construyeron esa nueva Policía Nacional Civil, una policía comunitaria, pero en manos de una persona, digamos, que no sabe cuáles son las verdaderas conquistas de los acuerdos de paz, o las ignora, ya sea por conveniencia, ¿verdad?, o por razones políticas, o por lo que queramos, ¿verdad?, que eso es imperdonable. Ahora prácticamente la Policía Nacional está siendo instrumentalizada, y eso ya lo declaró también una sentencia de la Sala de lo Constitucional. La Fuerza Armada es un error que está volviendo a ejercer funciones de seguridad pública, y la Constitución y el acuerdo de paz señalaron que solo de manera excepcional podía cumplir funciones de seguridad pública, porque éstas se le trasladaron a la nueva Policía Nacional Civil, que hoy básicamente está siendo presa de una destrucción interna y un retroceso prácticamente casi comparable con los antiguos cuerpos de seguridad responsables de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad?, su procurador ha hecho sendos llamados, y el mandatario, el señor Ortiz, presidente de la República, se ha burlado prácticamente de ello. Por un lado, ¿verdad?, dice que acompaña a las víctimas, pero por otro lado le ordena a los mandos, digamos, militares, que no entreguen información sobre diferentes masacres ocurridas en El Salvador, principalmente la masacre del Mozote. Así es de que es un contrasentido, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos viviendo un deterioro. El Estado constitucional y democrático de derecho, la separación de poderes, hay invasión, hay irrupción desde el 9F, ¿verdad? Quedó en evidencia, y desde el 9 de febrero, la usurpación de funciones del órgano legislativo, de uno de los órganos de Estado, y el irrespeto también a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y de hecho el irrespeto a la misma
personas, de varios magistrados, a quienes han sido irrespetados, pues, ¿verdad? En su integridad también física y moral. Entonces estamos viviendo prácticamente un colapso del sistema democrático en El Salvador, y además esto solo prueba el irrespeto al Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en esta materia. Solo es una punta, ¿verdad?, del iceberg, de todo lo que está, ¿verdad?, abajo, ¿verdad?, del Estado constitucional y democrático de derecho, que está siendo desmantelado, ¿verdad? La democracia está en riesgo, como yo lo señalo en mi último libro, ¿verdad? Ojalá tengan la oportunidad de leer, ¿verdad? La democracia está en riesgo, ¿verdad? Aquí señalo varios conceptos importantes de lo que se llama ahora democracias iliberales, ¿verdad? Que se refiere a aquellas democracias, ¿verdad?, que si bien el poder se toma por la vía de las elecciones, es decir, alguien gana las elecciones, ¿verdad?, de manera transparente, digámoslo así, con todas las reglas de los códigos electorales o las leyes electorales en el mundo, pero luego de haber ganado las elecciones y tomo el poder ejecutivo, quiero usurpar o quiero tomar los otros poderes para tener el poder total, es decir, y construir una especie de dictadura o régimen autoritario que no respeta la separación de poderes, ¿verdad?, ni respeta los derechos humanos, ni respeta derechos fundamentales, y quiere construir como su propia historia o su propia histeria, si quiere, colectiva. Así es de que ese es el escenario que estamos viviendo en El Salvador. Doctor, posteriormente vamos a regresar al punto de su libro, que está muy interesante, pero nos quisiéramos hacerle una pregunta en este proceso de desmantelamiento, de descomposición del Estado, de las violaciones a las leyes establecidas. Tenemos funcionarios del gobierno que a la vez son candidatos del oficialismo y están utilizando fondos públicos para la promoción de su candidatura. ¿Cuáles las acciones y las medidas que está tomando el Tribunal Supremo Electoral para detener este tipo de campañas adelantadas y en violación del Código Electoral? Yo lo he señalado en varios programas de televisión y he llamado a la valentía de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Presenté una propuesta hace 8 meses, ¿ya? Ahí por el mes de febrero o marzo, presentaba una propuesta planteando las hipótesis de la campaña electoral que se avecinaba. Aún desde el año pasado, ¿verdad?, lo manifesté de manera verbal, pero esta propuesta la formulé, son alrededor de 9 folios, en donde planteo la necesidad de detener la campaña gubernamental, o sea, donde se está utilizando toda la maquinaria del Estado, toda la musculatura del Estado y los recursos del Estado, las famosas entregas de paquetes, la cuarentena, ¿verdad?, utilizar también el miedo, ¿verdad?, y el encierro de la población para que solo haya un partido político o solo los funcionarios de gobierno puedan hacer campaña electoral. Eso rompe con un principio que en materia electoral se llama el principio de equidad en materia electoral, que significa que usted debe dar la misma oportunidad a todos los competidores, pero en este caso se ha vulnerado ese principio debido a que el Tribunal Supremo Electoral no tomó las acciones, ya sea porque tienen miedo los magistrados, ¿verdad?, o por cualquier otra circunstancia, pero no se castigó en el momento oportuno. Por ejemplo, yo perdí una votación, ¿verdad?, no obtuve votos para sancionar al ministro de Agricultura cuando se produce el escándalo de ciertos paquetes, ¿va?, que se están repartiendo, están llevando a una sede del partido Nuevas Ideas en Panchimalco, ¿verdad?, en uno de los municipios, ¿verdad?, de El Salvador. Así es de que el Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo, ha sido incapaz de frenar la campaña electoral. 8 meses después, en septiembre, aparecemos aplicando las medidas cautelares que yo señalé desde febrero. Una medida cautelar implica ni siquiera juzgar y sancionar
a la persona que está haciendo campaña electoral anticipada, sino que aplica una medida cautelar para bajarle la propaganda que tiene colgada para evitar un daño mayor, se dice en la teoría, ¿verdad? Entonces aplicamos algunas medidas cautelares muy tenues, pero de manera tardía. Y hoy prácticamente acabamos también de ordenar que se saque un video, digamos que se baje de los medios de comunicación, un video que abiertamente esté enseñando cómo votar por este partido político, partido de gobierno. Entonces eso no se hace, pues porque usted está abusando y está prevaleciéndose del cargo. De hecho, por haber cuestionado y haber criticado eso, he recibido hasta amenazas, ¿verdad?, a muerte, hay que decirlo. Gente que, seguidores, ¿verdad?, que antes incluso de llegar a tomarse las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, se valen de la amenaza, de la matonería, ¿verdad? Llegan a golpear las puertas, si ustedes lo encuentran en la calle, se lo pasan llevando, gritan improperios, etcétera, etcétera. Esa es como una nueva, como subcultura, ¿va?, que dicen que van a hacer tal cosa, que te van a asesinar después de las elecciones o cuando ya no seas magistrado. O sea, una serie de cuestiones que plantean que realmente son contradictorias, ¿verdad?, con la democracia, o más bien son contradictorias con el tipo de democracia que un futuro candidato puede promover en el país. O sea, en realidad estamos en un claro retroceso, ¿verdad?, de nuestro sistema democrático, al menos del sistema democrático construido a partir de los acuerdos de paz. Así es de que, en síntesis, la campaña electoral no ha podido ser frenada, ¿verdad? Hay una inversión millonaria en redes sociales, en medios de comunicación. Si nosotros incluso de repente nos ponemos de acuerdo todos los magistrados, o al menos 4, porque hay que decirlo con claridad, pues sí, la presidenta ha sido propuesta por el partido Gana, que tiene coalición con el partido Nuevas Ideas. Así es de que difícilmente ella va a votar por sancionar a este partido político o detener alguna campaña porque es favorable a esa correlación que, bueno, la tiene a ella dentro de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Así es de que es una situación bien delicada porque se deben de obtener 4 votos para poder tener una resolución. Es risible, pues, que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera es un pronunciamiento público, ¿verdad? Cuando se tomaron rehenes y se privó de libertad a los mismos magistrados y a los trabajadores. Mejor el sindicato de Astraxe del Tribunal Supremo Electoral hizo un pronunciamiento, pero los magistrados evadieron esa responsabilidad, ¿verdad?, esa responsabilidad con la nación, y relativizaron los hechos. Así es de que si la Fiscalía también no actúa y no realiza captura, estamos a expensas de que cuando resolvamos sobre otro caso que a ellos, digamos, les perjudique o creen que les perjudica, ¿verdad?, van a volver a realizar acciones, y ojalá que no sean actos lamentables debido a que algunos magistrados incluso avalan, ¿verdad?, ese tipo de conducta. Este tipo de acciones, que secuestro, indican que es necesario tener una serie de leyes mucho más fuertes que le den mayores herramientas a un Tribunal Supremo Electoral para hacer de su trabajo más efectivo, doctor. Sí, exactamente, muy interesante, porque en la propuesta que yo formulaba planteaba el aumento, digamos, de los montos de las sanciones. O sea, esto es lo más risible, es decir, las sanciones pecuniarias o las sanciones en dinero, ¿verdad? No pasan de 50,000 colones, ¿verdad? Estamos hablando que sería una cantidad aproximada de $5,000, ¿verdad?, la sanción máxima, y a nadie se le pone la sanción máxima porque se aplica una dosimetría sancionadora que significa ponderar la gravedad de la sanción. Entonces yo planteaba que se diversificaran las sanciones y se llevara una propuesta de reforma a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Significa de que, por ejemplo, a alguien que reincide en incumplir la ley electoral o hace propaganda electoral anticipada
de manera reincidente, es decir, que tenga 2 o más sanciones, a esta persona ya no se le inscriba como candidato o candidata, ¿verdad? En una elección determinada. ¿Ya? Esa sí podría ser una sanción que podría detener a un candidato o a un funcionario de hacer propaganda política. La otra medida era, como sucede con el INE de México, con el Instituto Nacional Electoral, o como sucede en España, por ejemplo, como sucede en Argentina, ¿ya? Que el Tribunal Supremo Electoral administrara él la franja de publicidad. Es decir, que no contratara directamente el partido político, el candidato, espacios de publicidad en los medios de comunicación, sino que el Tribunal Supremo Electoral, así lo hacen en México, él es el depositario y administrador de la franja de publicidad que yo voy a publicar, valga la redundancia. Así es de que allí no habría manera de que un partido político pueda publicar un video, porque es el Tribunal Supremo Electoral quien autoriza ese video. Es decir, yo le doy los minutos que le tocan al partido FMLN, al partido Arena, al partido PCN, etcétera, ¿ya? Y al no partidario, si es que lo hay, ¿ya? Y así el tribunal cumple con ese principio de equidad electoral y ya no tendríamos que multar a nadie porque yo le estoy dando, ¿verdad?, los espacios y los distribuyo de manera equitativa entre los participantes. Esa propuesta no ha sido aceptada, obviamente los medios de comunicación se oponen a ella porque reciben millones, ¿verdad?, cuando hay una campaña electoral, fruto de lo que le pagan los partidos políticos. Ese tema ya está analizado, que los partidos políticos invierten casi el 90% de la deuda política en pagar espacios de publicidad. Y hay que decirlo, algunos candidatos hasta le regalan espacios y eso no lo podemos controlar, siendo más inequitativo, ¿verdad? Así es de que ese es el escenario. Los funcionarios, yo señalaba, los funcionarios de gobierno que se prevalezcan de sus cargos, la sanción ya está tipificada en el Código Electoral, pero hay que tener valentía para aplicarlo. Y yo hacía ese llamado. Entonces se dio un caso del ministro de Gobernación, el señor Durán, ¿verdad?, que él publicó un video en donde estaba haciendo campaña a juicio del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero también se estaba prevaleciendo del cargo cuando andaba entregando paquetes y usando recursos del Estado. Pero el Tribunal Supremo Electoral no procedió a aplicar la sanción, que era prácticamente la destitución del cargo. Esa es la sanción que plantea el Código Electoral, ¿verdad? El tribunal resuelve que en 72 horas esta persona ya no puede ser funcionario del Estado. Entonces, pero los funcionarios en este caso se han burlado del Tribunal Supremo Electoral. Y en lugar de, aunque solo se les ha juzgado por campaña electoral anticipada, ellos reinciden en volver a publicar otro video. Usted les baja el video que tienen en la televisión, en la radio o en las redes sociales, ordena que ese video se suspenda, pero no ha tardado ni media hora en que usted ha suspendido ese video y ellos sacan otro video con otra campaña diferente y de seguro ya tienen preparado, porque tienen mucho dinero para invertir, 5 videos más si el tribunal les baja el otro video. Así es de que es un reto bastante grande también, hay que decirlo, para la autoridad electoral, con bajos presupuestos también para este tema. ¿Qué se necesita, doctor, para que se puedan concretizar estas propuestas como la que usted ha hecho? Bueno, necesita que a lo mejor los diputados también puedan tener iniciativa, los que tienen iniciativa de ley, porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene iniciativa de ley. Entonces, una buena manera de abordar el tema sería, y eso lo hemos pedido también, que el Tribunal Supremo Electoral tuviera iniciativa de ley, ¿verdad?, para convertirlo en una verdadera autoridad máxima en esta materia, pero no la tiene en este momento. Entonces requerimos de que los que tienen iniciativa de ley, ¿verdad?, varios diputados, pudieran proponer estas reformas, porque de lo contrario las asimetrías en materia electoral se seguirían dando, con la agravante en este caso que sucede por primera vez en la historia después de los acuerdos de paz, que la deuda política establecida, que es constitucional, establecida en el artículo 210 de la Constitución, la deuda política de la cual los partidos políticos obtienen
¿verdad?, financiamiento para poder hacer sus campañas y realizar sus actos de proselitismo. Una vez inicie el 27, ¿verdad?, el ministro de Hacienda les ha dicho de que no la pidan. Entonces sería la primera vez en la historia que, además de que le quitan a las alcaldías el FODES, porque todo se ha focalizado en el FODES, en donde básicamente a los alcaldes actuales no los podemos ya sancionar por propaganda anticipada, casi sería imposible, porque ellos no tienen recursos para poder o tener la posibilidad de hacer campaña, que están paralizados, no pueden hacer obras también para la población. Por lo tanto, ¿quién está en una ventaja en este momento? ¿Verdad? Los que no son alcaldes y que están promoviendo como candidatos. Así que el tema es bien interesante analizarlo. Si no tienen los partidos políticos deuda política, es decir, financiamiento del Estado, porque así funciona nuestro sistema, sería la primera elección en donde no tienen financiamiento, prácticamente sería otra estrategia del gobierno para que no hagan ningún tipo de propaganda, prácticamente amarrarlo y someterlo. Ya utilizó la cuarentena para someter a sus opositores, ¿verdad?, donde los partidos políticos nadie podía salir porque la policía los capturaba. La sala de lo constitucional declaró, ¿verdad?, que era un abuso de poder y que violaba derechos humanos, ¿ya? Pero luego solo faltaría que se le ocurra tirar otro cerco militar, ¿verdad?, o otra cuarentena hoy para enero, para prácticamente darles el ultimátum a los partidos políticos opositores, mientras las encuestas siguen, ¿verdad?, dando resultados también, sí que ha iniciado la campaña electoral. Sí, algo es que no ha iniciado, no ha dado usted el banderillazo de salida de la campaña electoral, sí ya hay un ganador, ¿verdad? Entonces, están sucediendo una serie de cosas que violan directamente el principio de equidad en materia electoral. Y eso sí podría ser constitutivo de un fraude, no darle a todos los competidores la misma oportunidad. ¿Qué consecuencias tendría este tipo de fraudes, doctor? Bueno, las consecuencias para la construcción de nuestra democracia, ¿verdad? Tener funcionarios que han sido electos de manera ilegítima, ¿verdad? Es decir, en donde algunos tuvieron oportunidades de hacer campaña electoral y otros no tuvieron ninguna, ¿verdad?, por falta de financiamiento, porque estaban encerrados. Esta también es una consecuencia de hacer elecciones dentro de una pandemia, ¿verdad?, que son únicos fenómenos en la historia, ¿verdad?, también. Entonces ahí es donde la autoridad electoral debería de tomar cartas en el asunto y haber detenido esta campaña. Pero con las situaciones actuales, entenderán ustedes también, si tiene a funcionarios que no respetan la ley, tiene a la policía que no hace cumplir también órdenes judiciales, ¿verdad? No le hacen caso al fiscal general de la República, a las órdenes que emanan del fiscal, no le hacen caso a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, entonces mucho menos le van a hacer caso a las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si usted vive en una anarquía, ¿verdad?, y desmantela la democracia incipiente que nosotros tenemos, y no le importan los acuerdos de paz desde donde emanan o donde tienen su base todas las instituciones del Estado, la institucionalidad democrática construida, entonces estamos en problemas porque estamos viviendo en una anarquía, porque nadie respeta a nadie y nadie le hace caso a la ley, ¿verdad? Así que esperemos prácticamente unos resultados, ¿verdad?, que son desfavorables para la democracia, para la construcción de más democracia en nuestro país. No hay deuda política, no hay se quiere poner una cuarentena militarizada, o sea, secuestrar de nuevo al pueblo, no solamente a los políticos, sino que al pueblo también. Y tenemos una policía servil. ¿Es esto parte de un golpe de Estado permanente? Sí, puede ser parte de todo un plan. Es decir, no es aislado el que no le den fondos para que las alcaldías hagan obras. Así no pueden, digamos, la población va a estar enojado con ellos porque no hicieron obras y por lo tanto lo que usted está haciendo es, digamos, de manera inusual, pues, o de manera pícara, pues, es decir, hacerle propaganda a otro candidato,
¿ya? Al candidato que viene, porque el alcalde que está es malo, ¿verdad? En cada uno de los 222 municipios, porque no es de mi partido político. Entonces, directamente se está beneficiando al competidor, ¿verdad? Al que no es alcalde, el que está compitiendo para una candidatura. Si no tienen financiamiento político, perdón, si no tienen deuda política, los partidos, básicamente estamos en una condición de asimetría, de desigualdad, ¿verdad? Mientras otros están utilizando todos los recursos del Estado para hacer propaganda, para hacer campaña, mientras otros tienen millones de dólares para hacer campaña, nosotros no van a tener nada. Entonces así resulta fácil, digamos, ganar unas elecciones. Y si el Tribunal Supremo Electoral no actúa, ¿verdad? Por miedo o por lo que sea, o sea, prácticamente estamos en un limbo, ¿verdad? Y si la Policía Nacional Civil, además, es la encargada de resguardar, ¿verdad?, la seguridad de los paquetes electorales que se llevan a los 1.595 centros de votación, y es la encargada de resguardar también las actas que regresan con los resultados electorales, que van a servir para el escrutinio definitivo, el escrutinio final. Imagínense la situación delicada. Yo he formulado la propuesta de que debemos de tener seguridad privada, aunque no me gusta mucho el tema de lo privado, pero casi estamos hablando de contratar un policía para cuidarnos de cada policía, ¿verdad?, que no está cumpliendo con su deber, ¿ya? Entonces el tema es bastante delicado. Súmale la Fuerza Armada con la seguridad perimetral, cuál es el papel que van a jugar, ¿verdad? Estamos en una situación en donde, ¿verdad?, como se está promoviendo la anarquía y el irrespeto a la separación de poderes, a las resoluciones de los jueces, a las órdenes de la Fiscalía, a las resoluciones del mismo Tribunal Supremo Electoral, que lo pueden privar de libertad, y hasta ahora la Fiscalía todavía no ha decretado ninguna orden de captura, con un video claro, al menos del que está poniendo el candado, que ahí se ve. No pueden decir, miren, no existe prueba, si ellos se dejaron ver con toda matonería y algo así como que, miren, alguien me va a proteger a mí, porque soy impune. Entonces, si estamos en ese escenario, ¿verdad?, hay temor, ¿verdad?, de los partidos políticos, de los ciudadanos honestos, justos, que creen en la democracia todavía, ¿ya?, que la policía no sea capaz de resguardar los paquetes electorales. Y no solo eso, que pueda suceder lo que sucedió en los fraudes electorales del 72 y el 77 contra la Unión Nacional Opositora, en donde, ¿verdad?, se pueden perder paquetes electorales, ¿ya? ¿Sí? O se pierde un paquete electoral y luego se rellena con otras boletas, con otras papeletas, o se cambian los contenidos de las actas, ¿ya? O puede suceder también, como sucedió en el 72, ¿verdad?, contra la Unión Nacional Opositora, que los paquetes electorales que estén retornando, que la policía permita que retornen, ¿verdad?, de cada uno de los centros de votación, sean aquellos en donde, ¿verdad?, vaya ganando el partido oficial, para generar también esa psicología de que prácticamente ya ganaron, al estilo de las encuestas que están publicando, sin haber iniciado todavía, imagina, el periodo de campaña electoral. O sea, es absurdo. Claro. Yo le he reclamado a la UCA y a la otra gente, ¿cómo va a dar usted un resultado de una encuesta objetiva si no ha iniciado todavía el periodo de campaña electoral? Algo así como que no ha iniciado el boxeo, va, pero hay un ganador y no han comenzado a boxear, solo el otro le ha pegado al contrincante. Así es de que están sucediendo cosas un poco extrañas, ¿verdad?, en nuestro país, y todos los que tenemos esa convicción y esa creencia en que debemos de construir, consolidar y defender la democracia, creo que hay un deber y hay que ser valientes para poder defender la democracia. Siempre, en varias ocasiones, me refresca la memoria una anécdota de que me sucedió en el 1972. Yo participé en el municipio de Cucatancingo. Estaba cerca ahí donde se estaban depositando los votos
la muchacha encargada de esa junta, ya se iba a comenzar el conteo, cuando de repente sale un hombre vestido de civil, saca su escuadra, le pone el escuadra en la cabeza a la muchacha, ¿verdad? Ella se quedó paralizada, yo me quedé paralizado viendo. Acto seguido apagaron las luces y el hombre desapareció con todos los votos, ¿verdad? O sea, fue toda una operación muy sincronizada. Comparto esto pues porque esto es una cuestión real, todo lo que sucedió en el pasado. Así se ganaban las elecciones en nuestro país, ¿verdad? Con escuadras en la frente. Doctor, adelante. Si pueden secuestrar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Podemos suponer que también pueden secuestrar los paquetes electorales y volver a rellenar urnas. Yo creo que estamos viviendo esa situación. Sí. Doctor, ¿nos podría explicar cuál es el artículo 124 de la Constitución? ¿Nos podría explicar cuál es el artículo 124 de la Constitución? El 124 tendría que tener a la mano pero ¿a qué se quiere referir? El 126 establece los requisitos para ser diputado. La cantidad de años para cada diputado y alcalde, porque algunos están hablando de que se pueden haber prórrogas en las elecciones o que se pueden cancelar, pero hay un código en la Constitución que no permite nada de eso. El periodo tiene que cumplirse a capa y espada. Sí, lo que pasa es que no solo es el 124, sino que comienza desde el 122, 123 y 124, que hay que integrarlo, porque le señala que los diputados tienen un periodo de 3 años, han sido electos por un periodo de 3 años. Entonces, y ese periodo de los diputados inicia el 1 de mayo, ¿ya? O sea, el periodo de ellos inicia el 1 de mayo. Y si duran 3 años, entonces tiene que concluir precisamente un día antes del 1 de mayo, ¿verdad? Para que se produzca prácticamente la toma de posesión de la siguiente Asamblea Legislativa. Por esa razón, como ellos tienen un periodo de 3 años de elección, y eso es improrrogable porque lo señala nuestra Constitución, ¿verdad? En este articulado que le he mencionado, ¿verdad? Entonces solo duran 3 años, ¿verdad? El 126 le establece también los requisitos para ser diputado, donde se señala también los radés notorios, ser salvador, etcétera, etcétera, una serie de requisitos, hasta el requisito de la edad. Así es de que a eso se refieren esos artículos. En nuestro caso, ¿verdad? En caso de nuestro país, a diferencia de otras legislaciones del mundo, que a veces solo está planteado en la ley electoral o en un instructivo, ¿ya? Ese mandato, en el caso de El Salvador, esos 3 años son improrrogables. Por eso nosotros decíamos que la fecha de las elecciones no se puede mover, que es el 28 de febrero del año entrante, del 2021, porque coincide precisamente con todo un calendario electoral y un plan general de elecciones, ¿verdad? Para que los diputados que están en la actual Asamblea Legislativa, ¿verdad? No puedan postergarse en su mandato, porque ya sería ilegal o estarían usurpando funciones, y llegan hasta un día antes del 1 de mayo. Así es de que la siguiente legislatura toma posesión el 1 de mayo. Por esa razón no podemos cambiar, ¿verdad? No podemos pasarnos pues un día más del 1 de mayo, ¿verdad? Para que tomen posesión los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, los 84 titulares y 84 suplentes de la Asamblea Legislativa, o el símil del Congreso en otros países. Aquí se quiso decir, bueno, el mismo señor Ortiz, ¿verdad? Presidente, dijo que no sabía si iban a haber elecciones.
Entonces inmediatamente le contesté de que no era que él no sabía. Afortunadamente no dependía de él que hubieran o no hubieran elecciones, porque ya hay un articulado en la Constitución que señala la fecha, ¿verdad?, o el periodo para el cual han sido electos los actuales diputados de la Asamblea Legislativa. Y no pueden ellos perpetuarse en el poder. Y la autoridad que los elige se llama Tribunal Supremo Electoral. Somos los únicos que tenemos facultades, ¿verdad?, para suspender las elecciones por razones de fuerza mayor. Claro, yo no creo que este señor también esté pensando en suspender las elecciones si las encuestas también le dan datos favorables, diría como descabellado. ¿Ya? Lo que sí puede estarse planeando y fraguando es una especie de nuevo golpe a la democracia, tirando otra cuarentena, ¿verdad?, con avales del Ministerio de Salud o como usted quiera, para impedir de que hagan también propaganda electoral. De hecho ya lo ha impedido. Los candidatos opositores no han hecho propaganda electoral de la manera que la ha hecho el partido oficial, ¿verdad?, el partido Nuevas Ideas, ¿verdad?, no ha tenido oportunidad la oposición de hacer propaganda, porque comienza el 27 de diciembre. Pero desde le ocurriera tirar cercos sanitarios, ¿verdad?, o cordones militares en algunas poblaciones, o incluso una nueva cuarentena con datos de pandemia mental o pandemia real, ¿verdad?, por el número de contagios, sí realmente sería la última estocada a nuestra democracia. Doctor, el 16 de enero de este año fue el primer año que no se celebraron los acuerdos de paz, se tiró agua contaminada, no se paga la deuda política, se aprovecha una pandemia, se establecen una cuarentena militarizada. Hemos tenido varios entrevistados que nos dicen que en todo el país nunca antes ni durante la guerra se habían establecido puestos militares en el país. En todo el país fueron más de 700 retenes militares, y toda esta situación de violación de las leyes del Código Electoral, no se respetan los tiempos de campaña, pero ha salido un libro suyo que se llama La democracia en riesgo. ¿Qué es lo que recoge su libro ahí en esas páginas? ¿Qué es el mensaje principal de su libro, doctor? Ahí le vamos a tratar de mandar uno a la compañera Ceci y a usted, dice que lo van a comprar, pero no es decir, aquí sí está la democracia. Ahí se ve, si lo subo un poquito, ahí, doctor, ahí se ve perfectamente. La editorial universitaria como parte de una colección de libros que lleva el nombre precisamente también del ex rector de la universidad, doctor Fabio Castillo, ¿verdad?, Figueroa, que ustedes lo han de haber oído mencionar, que fue incluso candidato a la presidencia también de la República por la oposición en los años 60. Sí, este libro, básicamente, bueno, el título creo que es bastante sugestivo. Lo que pasa es que la hipótesis que yo manejo dentro del libro responsabiliza básicamente a la Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018, de ser básicamente la autora de la crisis que tenemos en la actualidad, o al menos fue partícipe de esa crisis, cuando comienza a tocar la Constitución de la República sin tener plena certeza de las consecuencias que esto iba a generar. Reforma el artículo 85 de la Constitución de la República sin seguir el procedimiento de ley. El contenido y el texto de este artículo lo modificó. El artículo decía que el único medio para acceso al poder era a través de los partidos políticos. Entonces, con una agenda o no, la Sala de lo Constitucional cambia las interpretaciones anteriores de la Sala, donde ellos mismos, los magistrados que ejecutaron esto,
Ellos mismos habían trabajado en la sala de lo constitucional y cambian de criterio ellos mismos, porque ellos eran los asesores de los magistrados. Entonces dicen de que ya no van a ser los partidos políticos el único medio de acceso al poder, sino que pueden ser candidatos no partidarios, sino que pueden ser los mismos candidatos. Segunda hipótesis, ¿verdad? Cuando usted cambia el sistema electoral de esa manera, cuando usted cambia el sistema político y por lo tanto también el sistema electoral en una relación dialéctica, usted sabe que esto le puede traer ciertas consecuencias. Por ejemplo, cuando usted promueve más los candidatos que al mismo partido político, que la bandera o el emblema del partido político, usted está ocasionando un problema al interior del mismo partido. Usted pretende quitar o destruir la cohesión que existe al interior del partido político. Usted pretende generar contradicciones al interior del partido político. Usted pretende generar algo que ya se conoce en la teoría electoral, que se llama canibalismo electoral. Es decir, que los candidatos comiencen a pelearse entre ellos y ocasionan de alguna manera la destrucción del mismo partido político. La sala de lo constitucional hace algo que solo existe en 5 países en el mundo electoral, de los 195, 196 países, ¿verdad?, de las Naciones, si quiere, unidas. Entonces, en países de Europa se aplicaba lo que se denominaba el voto cruzado, ¿ya? En donde usted no solo puede votar por los candidatos de una lista, que en el caso de El Salvador aparece en una columna vertical en la papeleta, aparece arriba el emblema o el distintivo del partido político, la bandera, y abajo aparecen 24 candidatos en el caso de San Salvador. Entonces, usted puede votar por cualquiera de esos candidatos de la lista, ¿verdad?, en el voto preferente o voto por rostro, que se instaura en El Salvador en el año 2002. Pero luego la sala no solo dice eso, que son más importantes los candidatos que el partido político, sino que dice que usted puede votar combinando las listas. Algo así como que usted puede creer en Dios y el diablo al mismo tiempo. Algo así como que usted puede votar por un partido pro aborto y otro que es contrario al aborto. Uno que es a favor de la diversidad sexual y otro que es contrario a la diversidad sexual. Entonces comenzamos en un mundo en donde prácticamente ya hay libertades plenas o libertinaje, porque usted podría votar desde una opción de extrema izquierda hasta una opción de extrema derecha. Por eso digo, entre Dios y el diablo, y no hay problema, usted los combina y a ver qué le sale. Con esto la sala quiere romper también con las ideologías, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tercera hipótesis? Que todo esto, ¿verdad?, todo este mundo aparente de libertades que yo estoy generando, que solo existen en 5 naciones en el mundo, en Luxemburgo, todos estos países del Benelux, Suiza, Irlanda, ¿verdad?, y luego se traslada a Ecuador, ¿verdad?, que aplica también el voto cruzado, pero de manera diferente a El Salvador. Luego se traslada a Centroamérica, en Honduras, ¿verdad?, que copian este modelo de voto cruzado. En fin, y luego El Salvador que lo asume. En Estados Unidos ninguno de los 50 estados tiene voto cruzado. Imagínense, y nosotros en un país tan pequeño y sin recursos, porque estos sistemas modernos requieren una fuerte inversión de recursos para poderlos implementar. Pero la idea no era esa, sino que la idea era confundir, ¿ya?, y destruir el modelo de partidos políticos o el sistema de partidos políticos existente. Y ahí hay otra hipótesis más. ¿Y quién lo quería destruir? A lo mejor lo quería destruir los partidos de derecha. A lo mejor la sala fue un instrumento, ¿ya?, político, que a través de sus sentencias básicamente efectuaba conquistas que la derecha no había tenido en el país, o la oligarquía no había tenido en el país. ¿Y contra quién se dirigía esta maquinaria de aparentes reformas electorales o cambios al sistema electoral salvadoreño? Al cambiar elementos, la forma en que se presentan las listas, al cambiar los candidatos por el partido político, al querer crear contradicciones al interior de los partidos políticos, ¿verdad? ¿A quién estaba dirigida esta lucha por destruir a los partidos políticos como instituciones permanentes? Lo que está sucediendo ahorita en la actual crisis, que los partidos prácticamente
se están demoliendo y se están prácticamente demoliendo desde su interior, desde sus situaciones internas. Las demandas ante el Tribunal Supremo Electoral son en contra de los mismos candidatos, son entre candidatos del mismo partido político, más de 50 demandas de las internas de todos los partidos políticos. Hoy fueron más todavía demandas de cuestiones internas, lo que demuestra el canibalismo que se está produciendo. 24 campañas electorales en San Salvador, prácticamente una campaña por cada candidato, lo cual vale mucho dinero también o requiere muchos recursos. En síntesis, todo esto que hizo la Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018, ¿verdad?, era destruir o iniciar el camino para la destrucción de los partidos políticos, ¿sí?, creando un escenario para que aparezcan, digo yo en el libro, falsos profetas y caudillos, ¿ya?, en el escenario electoral, que se aprovechen de esta situación, en el entendido de que a lo mejor estos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en donde los recursos los interponían 2 o 3 personas, ojo en esto, ¿verdad?, 4 magistrados que resolvían cómo iba a ser la democracia o cómo cambiar el sistema democrático en El Salvador, e impusieron un sistema de listas completamente abiertas o voto cruzado, voto por rostro, voto cruzado, ¿ya? Lo impusieron vía sentencia judicial, lo que se llama judicialización de la política a nivel de la teoría electoral, y que es muy cuestionable. Los jueces no pueden decidir ni pueden sustituir los debates en el Parlamento, el diálogo, el disenso que debe producirse entre los actores políticos. La Sala lo hizo, ¿verdad?, y ocasionó, a mi juicio, esta crisis que estamos viviendo, en donde alguien se aprovechó del desmantelamiento de los partidos políticos. Yo digo que la Sala, su peor error fue no, digamos, destruir esa institucionalidad creada por los acuerdos de paz, ¿ya?, y no tomar las medidas para construir otra institucionalidad. Es decir, cuando usted quiere construir algo mejor, cuando usted quiere destruir algo que no le parece, debe estar seguro que quiere construir algo mejor y hacer propuestas en este sentido. Pero las sentencias de la Sala no llevaban ningún tipo de propuesta. Entonces, de este escenario se aprovechó, ¿verdad?, alguien para seguir cantando que hay corrupción, ¿verdad?, que hay más de lo mismo, que hay toda esa cantaleta, ¿verdad?, y la cantaleta del fraude también, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad?, para demoler completamente a los partidos políticos y sobre esa base montarse para ganar una elección, ¿verdad? Entonces, eso es bastante delicado, son las hipótesis que plantean en el libro. De hecho, yo menciono y acuso a la Sala de lo Constitucional de haber sido algo así como la maestra en golpes de Estado, ya que en el recuento de votos que ordenó en el año 2015 nos dejó sin la 8ª legislatura después de los acuerdos de paz. Es decir, dejó sin asamblea legislativa al país durante 12 días, si ustedes se recuerdan, porque declaró provisionales las credenciales que había entregado el Tribunal Supremo Electoral con base en el Código Electoral y la Constitución de la República. Y dijo la Sala que no, porque había un problema, una demanda de un candidato, por cierto, del señor Douglas Avilés, del partido CD, que hoy está en coalición también en 73 municipios con el partido Nuevas Ideas, con el partido oficial, ¿verdad? Y bueno, le dijo a la Sala, y la Sala se lo creyó, de que le habían violado su ejercicio al sufragio pasivo. La Sala luego se da cuenta de que no hubo violación al sufragio pasivo, es decir, al derecho a ser candidato de este señor, porque él peleaba las 24 candidaturas con un representante también, un candidato de Arena, ¿verdad? Entonces, por ese candidato, por esa candidatura que él peleaba, la Sala ordenó el recuento de todo el municipio de San Salvador. Imaginémonos, estábamos hablando de 1.800 mesas de votación. O sea, era un aparato gigante, para luego concluir de que no existía violación a ese sufragio pasivo que alegaba este demandante del CD. Pero de eso se aprovechó para declarar las credenciales provisionales
y no dejar que tomaran posesión 24 diputados, de la Asamblea Legislativa del año 2015. Imagínense qué delicado. O sea que la sala no permitió que el 1 de mayo tomaran posesión esos diputados. Así que ese es un mal ejemplo, ¿verdad?, de una sala que debió haber respetado la Constitución. Por eso digo, maestra de los golpes de Estado, para que ahora, digamos, el señor Ortiz también ejecute un golpe de Estado y siga destruyendo la institucionalidad democrática construida por los acuerdos de paz. O sea, yo insisto en el tema de los acuerdos de paz, trabajé en esa temática, tengo una tesis de 500 páginas sobre ese tema, ¿verdad?, del diálogo y la negociación, ¿verdad? Entonces, ahora no resulta extraño que no se celebren por primera vez en la historia, el año anterior, ¿verdad?, los acuerdos de paz. Este año, no se celebrar el 10